está Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigas y amigos, tal como lo anunciamos antes de la pausa, nos acompaña en el estudio Luis Emilio Rondón, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad y vicepresidente del Parlasur. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gregorio, a ti y a todo el equipo de Venevisión por esta gentil invitación. Vamos a comenzar hablando de lo sucedido este domingo en el Fuerte Paramacay, en Naguanagua, Estado Carabobo. ¿Qué lectura se le puede dar a toda la situación que se presentó? Bueno, hay situaciones irregulares muy extrañas. En primer lugar, ¿cómo es posible que un grupo comando entra a uno de los fuertes más importantes del punto de vista de la Fuerza Armada Nacional del país, en el propio corazón del Estado Carabobo? Sustraen un parque de armas que nadie ha cuantificado de qué contaban, qué fue lo que sacaron, dónde están. No hay detenidos, no hay información transparente, sino quien funge de jefe militar, que es el diputado Cabello, que hace unos Twitter informativos con una visión muy parcial, pero no tenemos una información oficial por parte del gobierno de qué pasó. Esto se aunan hechos que vienen sucediéndose. El robo del helicóptero de la antigua PTJ, el 6CPC, que paseó por Caracas y fue luego encontrado en La Guaira. Esta circunstancia que no clarifica en torno a la cohesión que debería tener la Fuerza Armada, que no es la de defender un gobierno, es la de defender la Constitución que ellos juraron en el momento en que se incorporaron como tropa o como oficiales a la Fuerza Armada Nacional, y que hoy está siendo absolutamente pisoteada y maltratada por quienes dirigen los altos destinos de la República. Y el sábado se realizó la primera sesión de la Asamblea Nacional Constituyente y se tomaron decisiones importantes, como la destitución de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, el nombramiento de la Comisión de la Verdad. ¿Cómo va a actuar la Asamblea Nacional entonces en torno a esta situación también, donde se empiezan a tomar decisiones que de una u otra forma cambian todo el panorama del país? Sí, recordamos que ellos decían antes que dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada. En esta Constitución en ninguna parte se dice que una Asamblea Constituyente es para cogobernar el país. Se había dicho que era para incorporar las misiones y las grandes misiones, y yo no sé de qué gran misión formaba parte Luisa Ortega, que fue el primer objetivo de la Constitución, siendo despedida de una forma brutal, sin cumplir con los requisitos y las fórmulas constitucionales para la remoción de los altos funcionarios del Estado, nombrando al defensor del pueblo y dejando encargado a alguien ahí, también violando las normativas explícitas que la Constitución tiene sobre el particular. Esta Asamblea Constituyente, que nosotros descalificamos porque su convocatoria no estuvo ajustado a lo que establece la Constitución. El presidente solo tiene una iniciativa, igual que la tiene la Asamblea Nacional, los ciudadanos, los municipios, pero esa iniciativa tiene que ser refrendada por una votación popular. De ahí nuestro planteamiento y nuestra negativa a participar en una comparsa que en definitiva lo que tenía como propósito es esta venganza, esta sed de odio y de venganza que manifestaron al día de instalarse los constituyentistas en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo. Es una sesión que no produjo nada. No hay ningún resultado favorable para el pueblo ya después de 2 sesiones. Una comisión de la verdad que lo que busca es atizar odios en función de lo que sucedió en el país en el 2014 y para nada toman los 100 y pico de muertos que llevamos en más de 100 días de protesta por la situación que vive el país y que reclama de la ciudadanía que el gobierno se encargue de lo que tiene que hacer y no de cualquier cosa. Es por eso que hoy, en la Asamblea Nacional, en nuestra sesión de esta tarde, aprobaremos un acuerdo en respaldo a la Constitución, en rechazo a todas esas acciones que son violatorias de la norma constitucional y que en definitiva lo que van es a traer más problemas, más desapegos, más desarraigo de la sociedad venezolana en su conjunto, que no era verdad que era una constituyente para la paz, sino que es una constituyente para la venganza y para saltarse a la torera lo que el pueblo decidió. El pueblo decidió en 2015 la integración de una Asamblea Nacional Constituyente plural, donde hay factores del gobierno y de la oposición, y que ahí es donde deberíamos trabajar el destino del país y no en este sainete unilateral que montaron, donde vemos que las decisiones sin ningún tipo de debate se toman por unanimidad, producto de que vienen cocinadas desde los cogollos del polo patriótico, de los cogollos donde el presidente dice cuándo, cómo
y a qué hora sesiona la constituyente, y no tiene ninguna autonomía como debería tener si se hubiese convocado una constituyente como lo pedimos nosotros de acuerdo a lo que señala la Constitución. Yo quisiera regresar, diputado, al punto en el que usted menciona que no se siguió el correcto proceso con la destitución de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Se dice, todo lo que se ha argumentado alrededor de la Asamblea Nacional Constituyente es que tiene poderes plenipotenciarios. El que los tenga no significa que en tal caso podría tomar la decisión de inmediato sin los debidos procesos que usted menciona en la Constitución para este tipo de situaciones. Los poderes plenipotenciarios solo los puede otorgar el pueblo, nadie más. Ninguna persona puede atribuirse el tener carácter plenipotenciario. Y ahí está la falla de esa asamblea, de ese sainete que han convocado. O a ti no te consultaron si estabas de acuerdo con que hubiese una constituyente, ni a mí, ni a ustedes, la vasta audiencia de este país. Fue una decisión unilateral del presidente y luego una campaña electoral absolutamente atosigante, donde todos los medios públicos se pusieron en favor de esa campaña, y luego la empresa encargada de totalizar los votos dijo que habían falseado los resultados, que hubo un fraude evidente, que hay millones de votos que no son votos tales, y ante toda esa confusión ellos dicen que tienen un carácter originario y un carácter plenipotenciario que nosotros negamos. El único plenipotenciario en una sociedad organizada es el pueblo venezolano, que no les ha dado ese cheque en blanco para que sigan girando en contra de la estabilidad de la República, para que no resuelvan el problema del abastecimiento de insumos, de medicina, de alimentos, para que no resuelvan el problema de la seguridad, para que no resuelvan... Ahora Venezuela está más aislada que nunca. Acaban de excluirnos del Mercosur, producto de que los cancilleres y presidentes del Mercosur le exigieron al presidente Maduro y al gobierno de Venezuela, como parte de ese acuerdo, que no echara hacia adelante con esa constituyente. Nosotros, el gobierno desoyó ese llamado, y en consecuencia ya sufrimos la primera sanción, que es la suspensión absoluta de Venezuela en el Mercosur, lo que significa una afectación directa a los venezolanos que estábamos disfrutando de las ventajas de un grupo de integración como este, y que ya no las tenemos más o no las tendremos más hasta que el gobierno rectifique. Nosotros creemos que ya este gobierno no está en condiciones de rectificar. Nosotros lo que planteamos es que haya la oportunidad para que se den los eventos electorales en los términos en que deben darse, de forma pacífica, de forma pública, de forma universal. Ese es otro de los señalamientos que tenemos contra la constituyente. En la constituyente no se respetó el hecho de que cada ciudadano fuese un voto. Por el contrario, había algunos que tenían 2 y 3 votos dependiendo de los sectores en los que participaban, y eso atenta contra el principio fundamental de la universalidad del sufragio que nosotros defendemos y defendimos. Diputado, quiero tocar el punto de la temporalidad de la Asamblea Nacional Constituyente. Constituyentistas han dicho que va a durar 2 años la Asamblea Nacional Constituyente, y la del 99 duró 6 meses. ¿Qué sustento podría haber para que tenga la duración de 2 años? Bueno, en definitiva, esta es la confesión explícita de la farsa. Ellos constituyeron esa asamblea con el único y explícito propósito de quedarse ahí. ¿Quién ha dicho que para hacer una constitución, o en todo caso para enmendar esta, se requieren 2 años? Ya la constituyente está asumiendo funciones que no le corresponden y que no tiene voluntad ni fuerza política para integrar al país detrás de un proyecto de nación. Es por eso que esa constituyente está condenada al fracaso. Esos 2 años lo que indican es la burocratización de ese ente que está a espaldas del pueblo, que no nos va a resolver ninguno de los problemas graves que tenemos los venezolanos, que va a profundizar nuestro aislamiento, que nos va a poner como una comiquita en torno a la sociedad latinoamericana y a la sociedad mundial. No tenemos nosotros en nuestro poder los elementos necesarios para, en estas circunstancias, corregir el rumbo. En consecuencia, lo que hay es que darle al pueblo la posibilidad de que ese rumbo se determine en función de su participación y de los 4 elementos que nosotros hemos venido planteando. Primero, liberación de todos los presos políticos. Luego, la realización de un cronograma y un calendario electoral que contemple las elecciones de gobernadores y de alcaldes. Luego, el establecimiento de un gobierno de unidad nacional que permita que Venezuela empiece a recuperar el prestigio, el progreso y el desarrollo que la caracterizó en la década de los 70, de los 80, de los 90 y hasta del año 2000. Diputado, nos queda
poco más de 2 minutos. Vamos a revisar algunas preguntas del público a continuación a través de nuestra etiqueta Entrevista BB en Twitter. Aren Hidalgo pregunta, ¿cuál es su posición frente al fraude realizado por el CNE? Nosotros hemos denunciado el fraude. Sabemos que se cometió un gigantesco fraude contra el país, que lo ha denunciado la propia Smartmatic desde la ciudad de Londres, señalando que todos los controles habían sido burlados. Y por eso el origen de esa constituyente es espurio y fraudulento y nosotros no la reconocemos. Brian Seijas pregunta, ¿participarán o no en las elecciones regionales? Una cosa es lo de hoy y otra cosa es lo de mañana. Nosotros hemos dicho que la forma de combatir estas nuevas tiranías, estas nuevas configuraciones, es con mayor participación. Estamos en la calle reclamando permanentemente que se respeten los lineamientos democráticos del país. Y estamos en la calle exigiendo rectificaciones del gobierno. Pues también vamos a estar en la calle haciendo que se cumpla uno de nuestros planteamientos básicos, que son las elecciones. Y si se convocan las elecciones, nosotros tenemos que ir, porque el otro camino es escoger las balas, es escoger la violencia como un mecanismo que no va a traer sino dolor, frustración y sangre a nuestro pueblo, y nosotros estamos comprometidos con el camino de la paz. Y el camino de la paz, a pesar de todas las turbulencias, a pesar de ese Consejo Electoral que no nos genera ninguna confianza por la forma parcializada como ha venido actuando en los últimos 2 años. Nos negó el referéndum revocatorio, nos negó el proceso de gobernadores el año pasado y hoy todavía insiste en poner un camino culebrero. Pues el pueblo estará al frente de su dirigencia para que prontamente todos juntos rescatemos nuestra democracia y estemos prestos a seguir con ese cronograma electoral que inevitablemente llevará a unas elecciones presidenciales para la sustitución del gobierno más terrible desde el punto de vista de sus consecuencias, el menos cristalino, el más corrompido, el menos conveniente, que ha sido el gobierno de Nicolás Maduro. Diputado, gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Gregorio, un placer. Nos acompañó Luis Emilio Rondón, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad y vicepresidente del Parlasur. Amigos, hasta aquí, Entrevista Venevisión.